Bienvenidos nuevamente. Si llegaron hasta aquí, es porque lograron dar un gran paso en el avance de definir qué tipo de rúbrica eligieron diseñar y seguramente tengan los primeros esbozos. A partir de ahora, vamos a prestar atención a los detalles. El tercer módulo lo destinaremos a profundizar en la construcción de rúbricas, analizar algunos errores frecuentes que suelen cometerse al diseñar las rúbricas de evaluación y analizar cómo se utilizan para la evaluación de los aprendizajes en la universidad. Comenzamos entonces a trabajar en profundidad cada uno de los puntos para poder construir las rúbricas. En el módulo anterior revisamos tres componentes principales: los criterios, los niveles de desempeño, escalas o niveles de calidad y las evidencias o descriptores. Vamos a retomar el tema de los criterios de evaluación. Definir y escribir los criterios muchas veces resulta complejo. Recordemos, como vimos en el módulo anterior, que los criterios de evaluación son los aspectos en los que voy a evaluar al estudiante. Aquellos temas y actividades que estoy esperando que el estudiante trabaje, los desempeños que quiero evaluar. Los criterios nos ayudan a medir el grado de adquisición de contenidos y competencias. Vamos a enfatizar sobre algunos pasos que pueden ayudar a pensarlos y definirlos. En primer lugar, definir qué competencias se quiere evaluar, relacionadas obviamente con los contenidos enseñados. En segundo lugar, vamos a definir los resultados de aprendizaje que quiero evaluar. Para esto me pregunto qué quiero que mis estudiantes aprendan y cómo lo voy a evaluar. Luego, debo pensar en las evidencias que voy a querer o necesitar observar y evaluar si va a ser posible. Esto nos va a permitir pensar si el criterio está bien o mal definido. Las evidencias pueden ser de conocimiento, desempeño, producto o conducta de los estudiantes. Por último, pensar las tareas o actividades en las que voy a buscar observar los logros o la calidad de los aprendizajes. Vamos a retomar un poco algunos de los temas. Entonces, ¿qué son las competencias? Antes de continuar, vamos a recordar de qué hablamos cuando nos referimos a las competencias. Esto puede ayudar mucho a pensar y definir qué criterios voy a evaluar para poder comprobar el nivel de calidad de los aprendizajes de los estudiantes. Cuando hablamos de competencias, hacemos referencia a la capacidad de poner en práctica los conocimientos, habilidades y características de la personalidad adquiridas de forma integral en contextos diferentes. En este sentido, hablamos de distintos aspectos. Incluimos así saberes teóricos, habilidades prácticas y actitudes o comportamientos personales. Para esto puede ayudarnos categorizar los aprendizajes de los estudiantes y por eso hablaremos sobre la taxonomía de Bloom, para pensar en la complejidad del proceso cognitivo que queremos que logren los estudiantes y de esta forma focalizarnos en las competencias que queremos integrar. Si recordamos un poquito, lo mencionamos en los módulos anteriores. La taxonomía fue pensada por una corriente psicológica en los Estados Unidos encabezada por la Escuela de Chicago, que estaba muy preocupada por cómo se aprende y cómo evaluar los aprendizajes. Se comprobó rápidamente que no todas las acciones cognitivas tenían la misma complejidad. Por ejemplo, no es lo mismo recordar un cierto dato que analizarlo o valorarlo. Bloom desarrolló entonces una jerarquía de los objetivos educativos para categorizar las metas educativas, diseñado específicamente para ayudar a docentes a definir claramente los objetivos de aprendizaje y crear formaciones efectivas que satisfagan las necesidades de los estudiantes. Este tema nos da pie y vamos a ayudarnos a pensar en el próximo aspecto, que son los niveles de desempeño. Recordemos que los niveles de desempeño o calidad nos permiten evaluar el nivel de desempeño en una tarea o evaluar el nivel de rendimiento en la elaboración de una tarea por parte de los estudiantes. En la pantalla pueden ver distintos ejemplos de cómo nombrar o categorizar esos niveles de desempeño.
Sin embargo, a continuación retomaremos una tabla armada según la taxonomía de Bloom que puede ayudar a pensar esas categorías en función de los procesos cognitivos que se busquen. Como mencionábamos, puedo tomar esos procesos cognitivos para ayudarme a armar los niveles que quiero incluir en la rúbrica. En la universidad pueden utilizarse todos los niveles, son 6, aunque también pueden elegirse algunos de acuerdo con lo que se busque evaluar. La idea, como hemos mencionado en el módulo anterior, es pensar en al menos 4 niveles de logro, para evitar centrar en un solo nivel, en el medio, todos aquellos logros que son mayores al nivel básico, pero no suficientes para el nivel más elevado a alcanzar. Como se puede observar en el cuadro, puedo revisar qué tipo de proceso cognitivo quiero alcanzar y de acuerdo con ello orientarme tanto con el verbo como con las preguntas que podrán ver en la parte inferior. Para definir y redactar en detalle y con mayor claridad las evidencias o descriptores que voy a evaluar en cada uno de los niveles de logro o desempeño para cada criterio elegido. Este cuadro lo pueden encontrar en los materiales para descargarlo y utilizarlo como recurso para la construcción de sus instrumentos. Luego de haber definido los criterios de evaluación y los niveles de desempeño a alcanzar según los procesos cognitivos que pretendo que los estudiantes pongan en juego, llegó la hora de definir las evidencias. Recordemos que las evidencias son los aspectos a evaluar y observar en cada nivel de desempeño. Es importante no usar adverbios para no caer en ambigüedades. También es importante utilizar un lenguaje claro que sea comprensible para los estudiantes y mantener la coherencia entre el criterio definido y las evidencias descritas en las observaciones. También es importante considerar o evitar medir dos elementos juntos en un mismo criterio. Esto puede complicar mucho a la hora de observar y evaluar. Para facilitar la escritura de estas evidencias, sugerimos utilizar el cuadro revisado previamente, el que hace referencia a la taxonomía de Bloom, pensando en los procesos cognitivos buscados y retomar las ideas volcadas en el cuadro de la actividad que debieron hacer en el módulo anterior y que encontrarán en actividades sugeridas. Los niveles se pueden incluir del más alto al más bajo, o al revés, como les resulte más cómodo a ustedes que lo van a utilizar. En lo personal, sugiero siempre comenzar desde el más alto al más bajo, del nivel 5 o 4 al 1, ya que de esta manera pensamos primero el nivel óptimo. Lo más alto a alcanzar, nivelando los desempeños inferiores, siempre en función del nivel óptimo a lograr por los estudiantes. Entonces, para iniciar la escritura de la evidencia, podemos pensar qué significa el nivel de desempeño logro superior para el criterio elegido o qué debería crear o evaluar para poder demostrar que alcanzó ese nivel y así sucesivamente con los demás niveles, como vemos en el ejemplo. A continuación compartimos este otro ejemplo de un profesor de Ingeniería en Alimentos de UADE. En este caso, es importante destacar que la cantidad de niveles a considerar va a depender de los procesos cognitivos que se quiere o espera trabajar en la materia para la cual se está diseñando el instrumento. En este ejemplo, el docente clasifica los niveles de desempeño desde el reconocimiento como el nivel inferior a alcanzar hasta la evaluación de los resultados de un muestreo como proceso cognitivo superior. Para esto, el estudiante primero reconoce, comprende, luego puede aplicar y analizar para pasar al nivel superior, siendo capaz de evaluar los resultados de un muestreo ambiental e identificar causas de los desvíos, asignando grados de responsabilidad e impacto en las medidas a tomar. Para finalizar este módulo, vamos a enumerar algunos errores frecuentes cuando construimos rúbricas. El primero es la ambigüedad. Ya lo hemos mencionado al hablar sobre la escritura de las evidencias. Es uno de los errores más frecuentes utilizar adverbios para redactar las evidencias.
Por ejemplo, siempre, casi siempre, a veces nunca, bien, adecuado, regular, deficiente, etc. Si bien creemos que simplifica la redacción, a la hora de aplicar la rúbrica para registrar las observaciones se vuelve confuso. Nos puede pasar que resulte difícil diferenciar un nivel de otro. A esto se suman las diferentes miradas que pueden tener diferentes profesores respecto del siempre o del a veces. De esta forma el instrumento genera más ambigüedades que claridad. Una solución para evitar esta ambigüedad, sugerida por varios especialistas, es utilizar, como se sugirió previamente, las categorías de la taxonomía de Bloom para pensar y escribir los descriptores, también llamados evidencias, de cada nivel de logro. Por ejemplo, analizar, evaluar, crear. También lo destacamos en el ejemplo del profesor de Wade que vimos previamente. De esta manera, de paso, se puede pensar en los procesos cognitivos involucrados o esperados, tanto de orden inferior como superior. Ya compartimos en una pantalla anterior el cuadro con la descripción de cada proceso cognitivo, palabras claves y preguntas orientadoras. Sugerimos los descargues y lo tengas siempre a mano. Otro de los errores es la evaluación de múltiples aspectos, es decir, de más de un aspecto en el mismo nivel de logro. Es importante evaluar un solo aspecto a la vez, ya que de esta forma será más sencilla la observación y la identificación del logro alcanzado por el estudiante. Por último, parafrasear dos descripciones de desempeño en dos niveles diferentes. Esto sucede cuando se intenta redactar los distintos descriptores con la misma información. De esta forma, lo que hacemos es escribir de forma diferente los mismos logros a alcanzar. Esto no ayuda a la hora de revisar las observaciones y evaluar al estudiante. Resulta confuso y complejo luego que se encuentre en un nivel de logro u otro. Para esto es importante describir claramente el descriptor o evidencia del desempeño que debe lograr en cada uno de los niveles. Y cada nivel debe ser diferente al anterior o al posterior, mostrando con claridad la progresión. Para esto es importante definir los criterios de evaluación de forma clara y sintética también, para que podamos buscar, observar evidencias con aspectos que puedan brindarnos información precisa. Retomando el ejemplo que vimos anteriormente, para el criterio seleccionar técnicas apropiadas de muestreo ambiental, el profesor diferenció reconocer los microorganismos y clasificarlos en un nivel inferior, luego realizar la marcha microbiológica completa de una muestra ambiental, que es la explicación, y al superior lo describe cómo evaluar los resultados de un muestreo ambiental y es capaz de identificar causas de los desvíos asignando grados de responsabilidad de impacto en las medidas a tomar. Se muestran claramente los tres procesos cognitivos. Antes de cerrar este módulo, me gustaría contarles la consigna del trabajo final que la van a encontrar en la plataforma. También van a encontrar los materiales para poder realizarla y el cronograma de entrega. La idea es que puedan diseñar y elaborar una rúbrica en forma individual de una de las materias dictadas en Wade. También se puede modificar y entregar alguna ya elaborada previamente. Es importante que el instrumento que diseñen les sea útil y puedan ponerlo en práctica a la brevedad. Algunos aspectos a considerar. Debe contener al menos 4 aspectos o criterios a evaluar. Debe considerar al menos 4 niveles de desempeño desagregados, incluyendo descriptores o evidencias para cada uno de ellos. Pueden incluir o no la ponderación de cada criterio. Además, pueden descargar y utilizar la siguiente plantilla que están viendo en pantalla de la plataforma. Hemos llegado al cierre de este módulo y por lo tanto del curso. Hemos revisado la construcción de rúbricas,
Para ello prestamos atención a los pasos a seguir para cada componente. También analizamos la taxonomía de Bloom, que nos ayuda a definir qué queremos evaluar. Hicimos una breve revisión de competencias y un análisis de los errores más comunes para tener en cuenta al construir el instrumento. Como en cada módulo, les dejo bibliografía complementaria para profundizar sobre los temas trabajados. Les recomiendo especialmente el texto de Ahumada sobre la evaluación auténtica, un sistema para la obtención de evidencias y vivencias de los aprendizajes. Les va a resultar muy útil para la construcción de su instrumento. Espero que el curso haya resultado de utilidad. Esperamos con ansias leer sus rúbricas y desde ya muchísimas gracias por su participación.